La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Continuamos en Cuaresma. Y algo muy importante, la oración cambia al hombre, no a Dios. Uno de los personajes en el Antiguo Testamento que vivió esta experiencia de entender que la oración cambia al hombre, no a Dios, fue Moisés. Dios lo llama. Moisés se ha convertido en un asesino. Anda huyendo, es un prófugo. Los egipcios, pues se dan cuenta que este Moisés ha asesinado a un egipcio y por lo tanto el temor de Moisés es que lo anden buscando, ¿no? Y sale huyendo. Y en esa experiencia lindísima, siempre recomiendo en Cuaresma meditar el libro del Éxodo, porque nuestra vida es un éxodo, es un salir del pecado a la vida en gracia, de la oscuridad a la luz, de la tristeza a la alegría, de la desesperanza a la esperanza. Es un éxodo nuestra vida. Y ver cómo este hombre llamado a liberar al pueblo de Israel tiene que ir aprendiendo que para liberar a este pueblo, él tiene que aprender algo. Tiene que aprender a tener comunión con Dios, con este Dios que se le reveló en la zarza, Éxodo capítulo 3. Pero que este Dios que se le reveló en la zarza no solamente le dice, ve a hablar, ve tú y habla con Faraón, sino que este Dios le va a educar en la obediencia, le va a educar en la oración. Y ahí me centro en la oración. Moisés se caracteriza por ser un hombre de oración. Ser un hombre de oración. Vamos al libro del Éxodo, el capítulo 33, versículos del 11 al 14. Éxodo capítulo 33, versículos del 11 al 14 dice, el Señor hablaba a Moisés cara a cara, como se habla entre amigos. Luego Moisés volvía al campamento, pero Josué, su ministro, hijo de Nun, joven todavía, no se apartaba de la tienda. Moisés dijo al Señor, bien tú me dices, conduce a este pueblo, pero no me has dado a conocer a quién mandarás conmigo, y no obstante me has dicho, yo te conozco por tu nombre. Tú has hallado gracia a mis ojos. Pero si de verdad he hallado gracia a tus ojos, dame a conocer tu camino, para que yo te conozca. Así hallaré gracia a tus ojos. Considera que este pueblo es tu pueblo. El Señor respondió, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Algo que me impresiona de Moisés es la manera como habla con Dios. La forma, es un trato de amistad, es una relación respetuosa de amistad. Creo que muchas veces en nuestra vida de oración le hace falta eso. Le hace falta ese trato de amistad, le hace falta ese gustar de ese momento, porque si te das cuenta, la oración es un diálogo donde Dios también quiere comunicarse contigo y conmigo, donde Dios también tiene la necesidad de hablarnos, de mostrarse, de manifestarse, pero quizás a nosotros nos falta lo que Moisés tenía, la capacidad de escuchar, la capacidad de dialogar. Por eso es fundamental entender el hecho de que cuando Dios llama a Moisés, Moisés humanamente es un fracasado. Es un fracasado. Humanamente Moisés es un fracasado. Y este Dios se le va revelando, y este hombre humanamente fracasado va dejando que el Señor le vaya moldeando, le vaya inspirando, le vaya sanando y le vaya educando. Eso es el camino de la fe. El camino de la fe es dejar que el Señor nos eduque nuestra humanidad, nos eduque en el sentido de aprender a verle a Él como un amigo. Me gusta mucho esta frase, cómo comienza el versículo 11. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como se habla entre amigos. Es que llegar a ese punto de ver la experiencia de encuentro con el Señor
como entre amigos, entre amigos. Por eso Jesús dirá, ya no les llamo siervos, les llamo amigos. Entrar en esa dimensión de amistad con Jesús es algo imperativo, es algo fundamental en nuestra vida. Y para eso está la Cuaresma. Muchas veces hay personas que cuando hablamos de Dios, cuando vamos a retiro, ellos imaginan que están lejos, que Dios está allá por sobre las nubes, lejísimo. Y yo les digo, no, está más cerca que lo que se imaginan. Está aquí en el sagrario. Aquí está Jesús. Aquí está el Señor. Está cuando dos o más nos reunimos en su nombre. Ahí está el Señor. Entonces, esa presencia fiel de Dios, esa presencia constante del Señor, Moisés la vivió. Moisés tuvo que aprender a caminar entendiendo que quien dirigía realmente era el Señor, que él simplemente era un instrumento. Pero ¿cómo logró entender esto? A través de la vida de oración. Por eso, para cumplir esta misión que el Señor le había encomendado a Moisés, de liberar al pueblo, tuvo que aprender algo. Tuvo que aprender a orar. Tuvo que aprender a orar. ¿Qué es para nosotros la oración? ¿Es simplemente un acto rutinario? ¿Es simplemente repetir palabras? No. La mejor oración es la que brota de tu corazón. Cada momento de oración es un momento de estar cara a cara con el Señor. Pero tener esa dimensión de amistad con Dios, esa seguridad, esa certeza, así como cuando tienes un problema, una dificultad y llamas a tu mejor amigo o amiga y es tu paño de lágrimas y se reúnen a tomar un café quizás y le empiezas a compartir tu tristeza, tu dolor, tu angustia. Pues imagínate que la oración es así. La oración no solamente es para compartir problemas, dilemas, no. Hay buenos amigos en el camino de la fe, buenas amistades, que quizás un día nos ponemos de acuerdo y vamos a almorzar, vamos a tomarnos un café, conversamos de cosas triviales, conversamos de cosas de fe, conversamos de la realidad de la familia, la realidad de la sociedad, lo conversamos, pasamos un buen momento. Eso es orar. Orar es pasar un buen momento con el Señor, confiar, hablar como cuando hablamos con un amigo, con toda libertad, con toda confianza. Pero a veces no tenemos esa experiencia. A veces creemos que Dios es un Dios castigador, que Dios no es capaz de conversar con nosotros como conversamos con los amigos. ¿Por qué? Porque ¿dónde está Dios entonces? ¿Dónde está Dios? Y como siempre seguimos con estas deducciones humanas, pretendemos llevar una relación con Jesús desde puramente fundamento humano. Y nos damos cuenta que el principio de la fe o la fe es iniciativa de Dios, no es iniciativa nuestra. La fe es una virtud teologal, es Dios quien da la fe. Y por eso ver a este Moisés hablando con Dios nos enseña también que Dios nos acompaña, que Dios está presente, que Dios nos habla, que Dios se revela, que Dios se va manifestando. Y ese es el sentido del camino de la fe. El sentido del camino de la fe es aprender a orar, aprender a profundizar nuestra relación con el Señor, aprender a entender que Cristo siempre está presente en nuestra vida. Y es ahí donde cada uno de nosotros nos debemos de dar cuenta también que la oración nos da fuerza. La oración nos da fuerza maravillosa. Fíjese bien lo que a continuación dice el capítulo 34 del libro del Éxodo, versículos del 28 al 30. Éxodo capítulo 34, versículos del 28 al 30. Dice, Moisés estuvo arriba con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. Y el Señor escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, trayendo en sus manos las 2 tablas de la ley,
No sabía que la tez de su cara se había vuelto radiante durante sus conversaciones con el Señor. Aarón y todos los israelitas, al ver a Moisés, notaron que su rostro resplandecía y no se atrevieron a acercarse a él. O sea, ese encuentro con el Señor, 40 días de ayuno y oración que vive Moisés, dice que su rostro resplandecía. O sea, imagínate tú esto. Yo creo que ver esta imagen la podemos ver textualmente y es como que el rostro de Moisés había cambiado a tal grado que resplandecía. Ese es orar. Orar es que nuestra vida resplandezca, que sea Dios quien resplandezca. Por eso algo urgente que debemos de implementar en lo que resta de esta Cuaresma es aprender a contemplar, a ser más contemplativos, volvernos hermanos del silencio, hermanos de la reflexión. El miércoles de ceniza se nos inclinó la frente y se nos invitó a vivir esta Cuaresma desde una perspectiva más profunda, más consciente. La pregunta lógica es, ¿cómo la hemos vivido? ¿Cómo la has vivido tú? ¿Cómo la estoy viviendo yo? Por eso es fundamental el hecho de entender que Moisés, que pasaba y estaba en la presencia de Dios, su rostro resplandecía. En otras palabras, queridos hermanos y hermanas, si uno lleva una vida de oración, se nota en nuestro exterior, se nota en la manera como hablamos, se nota en la forma como afrontamos el día a día, se nota en la manera como tratamos al otro, se nos tiene que notar. Ese es el sentido verdadero de la oración. La oración no cambia a Dios, la oración cambia al orante. La oración transforma la vida del creyente, no la vida de Dios, sino nuestra propia vida. Por eso es fundamental entender que Moisés se dirige a Dios y Dios de alguna manera u otra le responde. Moisés es un hombre de oración y de acción, para que luego se vuelva un hombre de acción y oración. O sea, el sentido de la oración es la acción. ¿Qué significa esto? Que es un binomio. Oración, acción, acción, oración. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo descuido la oración? Pues mi acción no va a tener sentido. ¿Qué pasa si me meto más en la acción y descuido la oración? O si me quedo solo orando y no actúo. Entonces, Moisés va a aprender que la oración está ligada a la acción y que la acción está ligada a la oración. Él descubrió cuál era su vocación. Dios lo llama a liberar al pueblo, pero no puede liberar al pueblo si no es un hombre que primero experimente la libertad en sí mismo. ¿Y cómo va a experimentar la libertad en sí mismo si el mejor camino para experimentar la libertad en sí mismo es la oración? Por eso siempre es importante entender y tener bien claro los conceptos que nosotros manejamos sobre el tema de la oración. ¿Cómo vivo mi experiencia orante? ¿De qué manera esta experiencia de oración promueve a mi fe? Me genera una fuerza interior tan grande de avanzar, de seguir. Pero si yo no cultivo mi vida de fe desde la oración, pues cualquier cosa me va a debilitar. Cualquier cosa me va a generar incertidumbre, dolor, angustia. Moisés fue aprendiendo algo, no solamente a orar. Moisés fue descubriendo el verdadero rostro de Dios. Y ese rostro de Dios tiene que ver con la fidelidad y el perdón. Si tú lees el libro del Éxodo, luego lees el libro de los Números, por ejemplo, te vas a dar cuenta cómo Moisés tuvo que lidiar con este pueblo, cómo Moisés tuvo que afrontar a este pueblo, pero nunca dejó de orar, nunca dejó de tener ese encuentro con el Señor. ¿Dónde radicaba la fuerza para que Moisés dirigiera al pueblo de Israel? En la oración. Tú como padre, como madre, ¿dónde radica tu fuerza para dirigir a tus hijos, la vida de tus hijos? En la oración, cuando doblamos rodillas.
El matrimonio, ¿dónde toma fuerza? Cuando los dos doblamos rodillas, cuando los dos tenemos comunión con el Señor. En la medida que vamos buscando de Dios, que vamos aprendiendo a tener esa comunión con el Señor nos va dando fuerza, el Señor nos va dando esa gracia. ¿Por qué? Porque es un Dios fiel y es un Dios de misericordia. El orar para Moisés fue como una necesidad, pero a la vez también fue una novedad. Cada vez que Moisés oraba, presentaba una necesidad, presentaba un conflicto, una situación, y siempre había la novedad de Dios, la respuesta de Dios. Que no tienen agua, que tienen hambre, mandó codornices, mandó maná. O sea, Moisés siempre va a entender esto, que Dios siempre va a sorprender con sus respuestas. Y esa es la actitud que debemos de tener nosotros, dejarnos sorprender por Dios. Dejarme sorprender por Dios es que no cumpla y no responda como yo quiero. No, dejarme sorprender por Dios es que Dios tiene una respuesta desde su voluntad, desde su interés a mis oraciones. Es impresionante. Dios tiene propósitos grandes y los planes de Dios superan los nuestros. Y por eso es fundamental entender. Cuando el rostro de Moisés, dice la Biblia, que resplandecía, y los demás, Josué y los demás miraban cómo, Aarón miraba cómo resplandecía el rostro de Moisés. Aún hay un texto que dice que Moisés entonces llegó a cubrirse el rostro con un velo. Pues los demás se asustaban. O sea, imagínate tú esa experiencia de oración tan profunda en Moisés, este Moisés orante, que para él es una experiencia continua, que llega al grado de que los demás notan algo diferente en él. ¿Por qué crees tú que aparece en el momento de la transfiguración, aparece Moisés? Hay un texto bíblico que dice que Moisés fue el siervo más humilde que existió. Por lo tanto, imagínate tú, este Moisés con una experiencia orante, tanto que tenía que hacer, tenía que conducir al pueblo, tenía que tratar esto, lo otro, los problemas durante ese recorrido, pero Moisés nunca dejó de orar. Yo creo que el ejemplo de Moisés debemos de asumirlo en nuestra vida, por muchas cosas que tengamos que hacer, nunca dejemos de orar, nunca, por muy cansados que estemos, aunque estemos tirados en la cama, aunque el cuerpo esté cansado, y decir, Señor, gracias, Señor esto, Señor lo otro, te alabo, te bendigo, como sea. Por eso es que nosotros necesitamos vernos a nosotros mismos partiendo de una pregunta. Cuando oramos, cuando tú y yo oramos, ¿hay algún cambio en nuestra vida? ¿Las demás personas notan algo diferente en nosotros? ¿Cómo vivo mi experiencia de oración? ¿Es una experiencia sosegada, tranquila? ¿He aprovechado al máximo este tiempo de Cuaresma para educarme en la oración? Quizás levantarme más temprano, tomar un tiempo antes de acostarme, tomar la palabra. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia orante? Porque es impresionante. Mire lo que dice Éxodo capítulo 34, versículos del 33 al 35. Leo a continuación. Y cuando terminó de hablar con ellos, se puso un velo en la cara. Cada vez que Moisés entraba en la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y una vez afuera, comunicaba a los israelitas todo lo que se le había ordenado. Los israelitas dirigían su mirada a la cara de Moisés y veían su piel radiante, y Moisés volvía a poner el velo en su cara hasta que entraba de nuevo a hablar con el Señor. O sea, es un hombre de oración, un hombre que nunca se cansaba de orar, un hombre que no vio entrar a hablar con Dios como algo tedioso, algo rutinario. No, ese es el dilema que tenemos. Que hacemos de nuestra vida de oración una vida rutinaria.
donde Dios ya no nos sorprende, donde ya no le prestamos atención al Señor, sino que lo hacemos ya de forma rutinaria, orar por orar, rezar por rezar. Moisés no, Moisés se destaca por ser un hombre orante. Insisto, lea, medite Éxodo, todo el libro del Éxodo, todo el libro del Éxodo son, ya le digo, ¿cuántos capítulos son del libro del Éxodo? Aquí lo estoy buscando porque es que a mí me impresiona el libro del Éxodo. Ya aquí está. Son 40 capítulos. 40 capítulos del libro del Éxodo. Imagínense que hubiéramos, bueno, lo podemos decir, estamos vivos más adelante, el próximo año, un capítulo por día. Un capítulo por día. Y como ahí este Moisés que tiene mucho que hacer, este Moisés que tiene muchas actividades, este Moisés que tiene que dirigir al pueblo, lo primero que hace es aprender a dejarse dirigir, aprender a dejarse tomar por el Señor. Su rostro resplandecía, su rostro impactaba. Moisés es el servidor y es el amigo de Dios. Busquemos eso nosotros en nuestra vida. Es algo admirable de Moisés, es que Moisés es un gran intercesor. Mira lo que dice el Papa Francisco en relación a Moisés. Moisés, dice el Papa Francisco, era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara, y siguió siendo tan amigo de los hombres que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos. Su oración era de intercesión, siendo esta la verdadera plegaria de los creyentes, que a pesar de sus fragilidades, tratan de ser puentes entre Dios y su pueblo. Papa Francisco nos dice, Moisés era como un puente entre Dios y su pueblo. Esa es la persona orante. Moisés se destaca por ser un intercesor de primera, un hombre consciente de las debilidades, las necesidades de los demás. Por eso es algo importante. Moisés va a entender el sentido de que el centro de la oración, el corazón de la oración, es la intercesión. Clamar, suplicar por los demás. Intercedía por el pueblo. ¿Se recuerda ese texto lindísimo cuando Moisés levantaba los brazos? Estaba Aarón y Hur al lado de él y Moisés estaba sentado sobre una piedra y mientras tenía levantados los brazos, el pueblo de Israel ganaba, había una victoria, pero cuando lo bajaba había derrota. Moisés es un maestro de oración en el Antiguo Testamento. Espero que lo que hoy he compartido te inspire, te anime a entender que la oración cambia al hombre y no a Dios. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.